mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aliento de aquí del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te adoramos, Padre amado, Señor. te damos gracias a ti, bendito Rey. Tú eres En Rey este de tiempo, gloria, Señor. Rey de misericordia, Así es, y no hay bendito nadie Dios. como tú, Señor. Oh sí, Padre amado, Señor, te damos Bendito gracias. tú en esta eres, noche. Señor. Aleluya. Te adoramos, Así Señor. es. Oh sí, Y bendito damos Padre gloria Santo. a tu santo nombre, Señor. Así es, Padre Santo. Poderoso Te eres, damos Señor. gracias a ti, bendito Dios. Rey de Santo. gloria, Rey de majestad. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Amén. Gracias, Así es, Espíritu Padre Santo. A ti Muchas damos gracias, honra y Señor. honor en esta noche, bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos y cada uno de los que hoy nos abren la puerta de su casa Así es. para compartir la bendita palabra del Señor. Esta palabra que es una palabra de bendición, algo a lo que el Señor nos ha venido hablando, del diseño para la iglesia en este nuevo Amén. tiempo. Cuando hemos hablado del nuevo tiempo, recordamos y hacemos el énfasis que no estamos hablando De un tiempo cronológico. de un año nuevo. Así Ya es. vamos muy cerquita a mitad del segundo mes. Así es. Digo muy cerquita, ¿no? ¿Hoy qué día es? 3. Hoy es 2 de febrero. ¿Qué? No, hoy 3 es de 3, febrero. hoy es 3 de febrero. 3 de Hoy es febrero. 3, ya va corriendo la primera semana. No es porque querramos que se acabe el tiempo, no, sino que, como decía mi abuelo, el tiempo no se detiene, el tiempo siempre va marchando. Y estas cosas tenemos que nosotros tenerlas en claro. Así es. Hablamos del tiempo cronológico. Cuando hablamos de un nuevo tiempo, no estamos hablando de ese nuevo tiempo cronológico que es un año más, o un mes más, o una semana más, o no, estamos hablando del tiempo eterno, Amén. de lo Así que está es. establecido desde la eternidad. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de una época nueva que viene sobre nuestras vidas. Así es. Y cuando hablamos del diseño específico de parte de Dios en este nuevo tiempo para la iglesia, es el operar de la iglesia, Así el es. cómo debe funcionar la iglesia, en qué dimensiones debe moverse la iglesia, debe caminar la iglesia del Señor en Amén. este nuevo tiempo. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Extendemos el saludo a cada uno de sus hogares, allí en el lugar que se encuentra. Amén, Hay así algunos es. que aún laborando se encuentran en este momento. Les saludamos a cada uno allí de los que están. Le invitamos para que también usted nuevamente reenvíe esta invitación a sus familiares, a sus amigos, a aquellos que ustedes deseen también que reciban de esta palabra de Dios. Así es. Bueno, damos gloria al Señor y continuamos desarrollando esta enseñanza para este nuevo tiempo, lo que nos ha guiado el Padre para que en estos días, en estos nuevos tiempos para cada uno de nosotros, y perdón la redundancia, sea establecido en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas, y que ese propósito divino que Así ha sido es. establecido para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo sea hecho ahora en cada una de nuestras vidas. Así que es. necesitamos como hijos de Dios comprender ese nuevo tiempo para así desarrollar ese propósito divino en Así nosotros. es, así es. Amén. Es verdad, algo de lo que necesitamos entender, y tristemente tenemos que hablarlo y decirlo, es que muchas personas no han entendido el diseño de parte de Dios sobre la Así iglesia. es. Ujú. Algunos juegan a la iglesia, y quiero que entiendan el contexto de lo que les estoy queriendo decir, o les estamos queriendo decir, que jugar a la iglesia es como que dar la apariencia de algo, como mostrar que si algo fuese a ser así, pero no es a lo que Dios nos está enviando. Cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a caminar y ser íntegros, cuando el texto dice
que es tiempo de volvernos a la senda antigua. Así Es volver a esos fundamentos a los cuales fue establecida la iglesia. Amén. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la historia de la iglesia, necesariamente tenemos que estudiar el libro de los Hechos. Es conocido como los Hechos de los Apóstoles, pero yo creería que una forma correcta de llamar a este libro sería Los Hechos de la Iglesia guiada por el Así es. Espíritu Santo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque es el inicio de la iglesia. Recordemos que en Juan capítulo 14, en el 16, es la promesa del Espíritu Santo, en el 16 la obra del Espíritu Santo, el desarrollo, el mover de todo el plan y el diseño que Dios había establecido Así es. para que la iglesia se manifestara. Amén. Pero el cumplimiento de toda esta promesa lo encontramos en el libro de los Hechos. ¿Y por qué hago énfasis en Juan capítulo 14 como promesa de la obra del Espíritu Santo? Es cuando el Señor Jesucristo establece que era necesario que Él partiera, era necesario que Él se fuera, era necesario que las cosas ocurrieran de esta forma y Él poder enviar al otro consolador. Así es. Al Él enviar el otro consolador, dijo, yo no les dejaré solos. Él estará siempre con ustedes, estará hasta el último de los días, les mostrará las cosas que han de venir, las cosas que han de hacer. Dice un texto en la Escritura que todas las cosas que el Señor va a hacer, siempre se las revela a sus profetas. Así es. Pero encontramos en Juan capítulo 16 la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios, entendiendo el diseño eterno, trabaja en la vida de cada persona, respetando su voluntad, permitiendo que la persona tome decisión de sí o no aceptar las cosas. Pero lo que sí es cierto es, a lo que la bendita palabra de Dios dice, que la obra del Espíritu Santo se perfecciona en cada uno de nosotros. Amén. ¿Y por qué hago énfasis en esto y por qué hago hincapié en este texto? Porque lo que habla Juan capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Habla de la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, de una forma específica, de una forma contundente, de una forma eficaz. ¿Y por qué lo digo? Porque la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es una obra personal. Es ese diseño eterno donde nos está uniendo al propósito eterno. Amén. Y quiero que prestemos mucha atención a esto. Usted y yo, como lo dice el libro a los Efesios, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos todo establecido de parte de Dios, pero escúcheme, para que ese plan tenga cumplimiento es la obra del Espíritu Santo consumándose en cada uno de nosotros. Así es. Cuando la obra del Espíritu de Dios se consuma en cada uno de nosotros, ¿cuál es esa obra? El diseño eterno, con lo cual fuimos todos y cada uno de nosotros predestinados desde antes de la fundación del mundo para cumplir ese propósito. Por eso la Escritura dice, es tiempo de volvernos a las sendas antiguas. Y habitualmente cuando se interpreta este texto, se habla de judaizar, de las raíces del judaísmo, de las prácticas de la ley, de los más de 500 mandamientos que establecían que tenía que hacerse, tenía que ponerse, y todo este proceso que las personas tuvieron que vivir para poder entender gracia. Recuerde que en el único que se cumplió la ley fue en el Señor Jesucristo. Así es. Pero lo que ocurre aquí en particular es que esa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que tenga ese cumplimiento, es porque es el diseño eterno, lo que fue preestablecido en nosotros, establecido desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo encontramos en el primer capítulo, en la epístola de los Efesios, ¿no? Donde el apóstol Pablo lo está diciendo. Pero donde nosotros vemos la manifestación de la iglesia es solo cuando ocurre el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Consolador, del otro Consolador. Cristo vino, se despojó de su gloria y se estableció de creador a creación para cumplir el propósito y rescatar la iglesia y pagar el precio de nuestra rebelión, Amén. el precio de Así nuestro es. pecado, Así para es. redimir nuestras vidas. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo Así es. 53. Pero la obra consumada que Él perfeccionó en la obra de la cruz vino como consecuencia del cumplimiento de esta promesa.
Y es aquí lo importante. La iglesia sin el Espíritu Santo de Dios no es igual. iglesia. Claro, no Es Él quien la sustenta. Cristo presentó el sacrificio, Cristo hizo la obra, pero quien la sustenta, quien revela, quien la empodera, quien la establece, quien la respalda y quien hace la obra es el Espíritu de Dios. Aún Él escudriña cada corazón, es Él el Hasta que lo más inquieta a cada profundo, dice la persona. Escritura. O sea, nosotros oramos, pero la obra la hace el Espíritu Santo Así en cada es. persona. Es la obra del Espíritu de Así Dios. es. Entonces, ¿dónde inicia la iglesia? Quiero que entienda, el diseño es eterno, pero la materialización de este diseño se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es ahí la promesa. Así es. Y quiero que vayamos ahí. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, se establece la promesa de parte del Señor donde dice, cuando esto ocurra, Así es. empieza el renacer de la iglesia. Recuerde que cuando en tiempos de ley se hablaba de templo, se estaba hablando del lugar. Así es. Por eso Jesús dijo, este templo que les costó tantos años construir, en 3 días lo destruyo y lo establezco nuevo. Él no estaba hablando de las paredes, Él estaba hablando de la iglesia. Así es. Quiso decir que en los 3 días de muerte y al tercer día resucitado, por el poder del Espíritu Santo, establecería la iglesia. Y esto es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que la obra del Espíritu de Dios, escúcheme, el inicio de la obra del Espíritu de Dios solo va a ocurrir cuando la obra del Espíritu Santo se perfeccione y el Espíritu de Dios venga sobre una vida. Aquí verdaderamente podemos decir que es la obra del Espíritu Santo y la iniciación de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice su palabra. Versículo 8, sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelven a leer, pero léelo bien detenidamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí, aleluya. Promesa. Ahí hay promesa. O sea, dice el Señor que cuando el Espíritu de Dios viniese sobre las personas, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Podemos decir, me seréis testigos en mi barrio, en mi ciudad, en mi departamento y en mi país y hasta el resto de la tierra. Pero aún podemos decir que iniciemos desde nuestros hogares. Claro. Seremos testigos en nuestros hogares. O sea, seremos testimonio aún en nuestros hogares, ¿cierto? Cuando Él habla de que en Jerusalén, ¿cómo lo haremos? Primeramente en nuestros hogares, en nuestra familia. De allí a aquellos que tal vez nos están rodeando, tal vez nuestro barrio, nuestra ciudad. Y ahí sí, ¿cierto? Porque muchas veces muchos han querido ir a hacer afuera, pero primero se inicia desde casa, desde ese verdadero testimonio. El círculo más cercano. El círculo más pequeño, porque aquí lo dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No inició primero afuera en la tierra, todo lo último y luego fue viniendo a los pequeños. No. Así es. Inició desde el seno de su hogar, pero antes de iniciar, el texto inicia diciendo que recibiríamos poder. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. Es ese poder del que compartió ahorita mi esposo en este instante, donde hablaba toda la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor está en nosotros, ¿cierto? Cuando es Él el que obra en nosotros, es ese poder del cual somos impregnados, es ese diseño divino que tenemos desde antes de la fundación del mundo, que empieza a latir en cada una de nuestras vidas. Y es ese poder el que nos hace realmente tener certeza de lo que es vivir en el Señor. Así es. Y de su caminar y empezar a cumplir ese propósito divino. ¿Cómo hacemos eso, pastora? ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando yo realmente escudriño su palabra, cuando realmente me alimento de lo que debo alimentarme, que es su palabra, y empiezo a recibir ese poder, empiezo a empoderarme de eso. Algún momento escuchaba, no recuerdo dónde, pero creo que muchos hemos escuchado algo similar, que nuestro cuerpo es, este cuerpo físico, de lo que lo alimentamos. Tu espíritu es de lo que estás alimentando. El poder del Espíritu Santo está ahí porque todos y cada uno de nosotros tenemos un diseño divino.
Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estamos realmente permitiendo que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras Así vidas? es. ¿O de qué forma lo estamos alimentando? Tu espíritu es el Espíritu Santo, pero qué tan grande, qué tan fuerte, qué tanto poder has permitido a través de lo que te estás alimentando de la palabra, qué estás recibiendo. ¿Cuál es ese alimento espiritual que le estás dando a través de meditar y de esa oración con el Señor? Así es. Esto es verdad y es algo que nosotros necesitamos entender. Así es. Pero, versículo 8 del 8. capítulo 1, promesa. Promesa, así Pero es. el cumplimiento de esta promesa. Y quiero que aquí veamos mucho lo que habla Hechos capítulo 2 y quiero que lo leamos del versículo 1 hasta el versículo 6. Si quieres lo leo así. De Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 6. Y aquí quiero que usted preste atención porque este es el nacimiento de la iglesia. Desafortunadamente ha ocurrido que muchos se quedaron con la experiencia y quiero recalcar esto. Muchos se quedaron con la experiencia del orar en lenguas y ya aquí necesitamos entender lo que ocurrió fue la glosolalia y la xenoglosia. Son dos cosas que las podemos definir, pero no podemos quedarnos marcados como experiencia. El hecho de que vino el Espíritu de Dios con la evidencia en orar en lenguas, estos son los misterios que oramos en lenguas, son los misterios de nuestro espíritu por el Espíritu Santo al Padre. Esto está muy bien y es necesario en la vida de un creyente. Algunas personas dicen que no creen en las lenguas. Habitualmente son aquellos que no oran en lenguas. No creen en las lenguas. Otros basan toda su enseñanza únicamente en orar en lenguas. Es aquí donde nosotros tenemos que tener un equilibrio y un balance de todas las cosas. Porque esto, ¿qué quiere decir? Que no fue solo una experiencia para dar un mensaje, que esto es lo que algunos, los contradictores del fluir de las lenguas del Espíritu, dicen que esto simplemente es glosolalia y entonces fue una experiencia donde ellos hablaban y oraban misterios a Dios para simplemente en los idiomas de los que estaban ahí y ya, quedó como experiencia. Pero no es lo que dice Hechos 1:8. Dijo que recibiríamos poder. Hubo la evidencia de las lenguas, pero posterior a esto entendemos que existen las lenguas del Espíritu. Y es aquí la xenoglosia. Mire, aquí en esto nosotros tenemos que desmarcar una experiencia y fundamentar los principios. Porque muchas raíces pentecostales han llegado a concluir que todo es lenguas. Y hay otras raíces un poco más marcadas en la teología, sin querer decir que el uno sea bueno, sea lo malo. Creo que en todo debe haber un equilibrio como lo estableció el Señor Jesucristo. Pero algo de lo que sí necesitamos entender es que no fue simplemente una experiencia, fue una evidencia. Pero también necesitamos entender que es un don, donde por el Espíritu Santo hay una comunicación de misterios al Padre que edifican a aquel que lo hace. Así es. Y esto necesitamos fundamentarlo y verlo en la Escritura. Quiero que lo leas Hechos capítulo 2, versículo 1. En adelante, así es. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés como fiesta, ¿no? Fiesta, sí, es una fiesta, una celebración. Una fiesta del Señor, claro. Así es. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 6, ¿cierto? Está hablando algo muy claro, ok.
Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Por qué esa inquietud? Mi esposo hablaba ahorita. Hablamos en Hechos 1:8 y hablábamos de ese poder del Espíritu Santo y que fueron testigos, ¿cierto? Ellos no recibieron un poder de autoridad y que ahora yo hago lo que yo sé, no. Ellos hablaban de ese testimonio de lo que Dios había hecho en ellos, no de lo que ellos hicieron con Dios, sino lo que Dios había hecho en ellos. Así y es. eso fue lo que compartieron. Continúa aquí en capítulo 2, hablando de que precisamente al recibir ese poder, llegaron ellos y dijeron, bueno, aquí es realmente lo que el Señor nos dijo que iba a suceder. Y están todos reunidos en un mismo clamor. No están hablando el uno del otro, están clamando al Señor. Están todos en oraciones, unánimes, dice, están juntos en una fiesta del Señor que se celebraba, que era la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Que se celebra. Una fiesta y solemne, ¿no? Estaban allí reunidos precisamente en conmemoración de él, orando. Y en medio de esa comunión, en medio de esa oración, en medio de ese mismo sentir, ya ellos con el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, con esa autoridad repartida en sus vidas, y es allí cuando dice la palabra que como si fuesen lenguas, no son lenguas, no es un fuego, es algo que viene del Señor cuando ese propósito divino empieza a ser desarrollado en cada uno de nosotros, como hablaba mi esposo ahorita, no es solamente el don, sino lo que el Señor va dando. Y empiezan todos a hablar en diferentes lenguas. Como evidencia. Como evidencia. ¿Por qué se confundían? Porque los que estaban observando lo que sucedía, decía, pero ¿cómo así si este entró hablando, llamémoslo a nuestra cultura hoy día, entró hablando español y salió hablando francés, no sé, entró hablando en inglés y salió hablando qué sé yo, mandarín, o sea, y ellos mismos no se entendían porque lo que hablaban lo hacían en la autoridad del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Así es. No era en su emoción, no era en su emotividad, ni en su parte almática. Pero es que mira, lo que el Señor las lenguas como don, así es, como don, es una evidencia. Pero aquí la venida del Espíritu Santo no fue solo para darles lenguas. Y eso es algo que creo que la oscuridad ha venido y ha traído un velo sobre muchos. Y ha limitado al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no es porque limitado. Creen que es que orar en lenguas, ya eso es todo. Y es un don de edificación propia. Así es. Pero el advenimiento, la venida del Espíritu Santo no es solo el orar en lenguas. Así es. No es solo eso. La venida del Espíritu Santo fue el establecer la iglesia. Reitero, y si nosotros vemos el versículo 12, dice que estaban todos atónitos, perplejos, dirigiéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 13, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Y aquí quiero que por favor podamos entender. Hace un momento les decía que es tiempo de volvernos a las sendas antiguas. Y no está hablando de las prácticas judías, sino está hablando de las sendas antiguas como diseño eterno. Y esa mala interpretación de los versículos es lo que lleva a las corrientes del legalismo. Entonces, lo que está diciendo el profeta es, vuélvanse al diseño eterno que fue establecido sobre sus vidas, no a las corrientes judaicas. Porque nosotros no somos judíos. Escúcheme, no somos judíos. Sí creemos en las fiestas solemnes del Señor, pero no somos judíos. Uno. Segundo, las lenguas como don fue la evidencia del advenimiento del Espíritu Santo. Pero escúchenme, no es la plenitud de la venida del Espíritu de Dios. Fue el nacer de la iglesia y como don del Espíritu Santo, las lenguas, la puerta a los otros dones de los que habla la Escritura. Pero no en busca de los dones, sino el establecer la iglesia. Los dones fueron dados por el Espíritu Santo de Dios para la capacitación y la manifestación sobrenatural de la iglesia. No para que la iglesia se jacte en los dones. Es que yo tengo el don de sanidad, es que yo tengo el don de interpretación, es que yo tengo el don de palabra de ciencia, yo tengo el don de palabra de sabiduría. Hay muchos dones de los que habla la Escritura. Y si uno empieza a hacer un ejercicio concienzudo de los dones, puede encontrar 23 clases de dones, no solo los 9 dones espirituales, sino 23 dones diferentes de los que habla la bendita palabra de Dios. Pero quiero que escuche esto, por favor.
La evidencia primera de la venida del Espíritu Santo fueron las lenguas. Pero las lenguas fue la puerta para que los otros dones se desarrollen como equipamiento de parte de Dios. Amén. Así es. Para que la iglesia se desarrolle. Pero el hecho que ocurrió cuando vino el Espíritu Santo no fue solo bautizarlos en lenguas, sino revestirlos del poder que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vino poder y sobre ellos se desató ese poder y se estableció la iglesia de poder. Hay muchas cosas que naturalmente no las podemos explicar, pero por el poder del Espíritu Santo las podemos entender. Así es. Como consecuencia de eso, usted va unos versículos más adelante y encuentra el primer discurso de Pedro. Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, no solo fue orar en lenguas, sino que recibió poder del Espíritu Santo. Y al recibir poder del Espíritu Santo, su primer discurso se convirtió en una multitud. Y quiero que usted y yo podamos ver las limitaciones de las que humanamente Pedro tenía. Pero bajo el poder del Espíritu Santo no era el mismo hombre que había negado al Señor un tiempo atrás, unos días atrás. No fue el mismo hombre que le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas, que yo vaya a ti, Señor. No fue el mismo hombre que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y estas cosas necesitamos entenderlas, porque del poder que está hablando quiere decir que es el espíritu de resurrección. Amén. Que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que moró en la vida de Pedro, y de allí se levantó un hombre que predicó y Aleluya. Se convirtió en una multitud. Predicó por segunda vez y ya tenía 5,000 personas más esposas e hijos en 2 mensajes predicados. De este poder es el que está hablando. Cuando vemos en este tiempo lo que está ocurriendo a nivel mundial con todo este tema de la pandemia, yo quiero que entienda esto. No estoy de este lado de la cámara para juzgar, porque no me corresponde eso. Lo contrario, soy una pieza que hace parte del cuerpo de Cristo. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Nuestra congregación hace parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia en medio de esta crisis mundial? Usted y yo no podemos arrinconarnos, porque en su boca y en la mía está la respuesta de salvación para muchos. Toda la creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Pero también tenemos que caminar bajo prudencia. Y esta es la guianza del Espíritu Santo. La prudencia no habla de acobardarnos, sino de ser guiados por Él. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando nosotros hallamos este equilibrio, la guianza del Espíritu Santo, siendo revestidos del poder del Espíritu Santo, al lugar donde vayamos seremos respuesta. Hay muchas cosas de las que han ocurrido que no las entiendo. No podría darle un concepto claro del por qué han ocurrido, del por qué muchas personas han perdido la vida. Lo que sí puedo decirle con certeza es que Dios ha guardado la nuestra. Amén. Dios ha guardado la vida de nuestras familias. Dios ha guardado nuestra integridad. De eso sí le puedo hablar con certeza. Amén. Hay muchas cosas a las que no tengo respuestas y podría decir una cantidad de cosas que seguramente serían juicios injustos. Pero lo que sí quiero que usted entienda es que Dios nos ha guardado y ha preservado nuestras vidas. Es para que establezcamos la manifestación del poder de Dios como la iglesia que somos. Así es. Entonces, usted que me escucha allá en su casa, en su dispositivo, a través del dispositivo que nos pueda estar viendo en esta noche, si Dios ha dado larga vida en nosotros, es para que desarrollemos la tarea específica y el diseño con el cual fuimos establecidos. Dios no nos creó, escúcheme, Dios no nos creó para vivir bajo miedos. Dios nos creó para cumplir y desarrollar un propósito. Pero para eso necesitamos entender cuál es el diseño de Dios sobre nuestras vidas. No se trata de caer en obstinación y que es lo que nosotros digamos. No, aquí lo que importa es lo que el Señor dice.
pero lo que sí debemos es ser respuesta en medio de esta crisis mundial. Amén. Ser respuesta en medio del que no tiene esperanza, ser respuesta en medio de la enfermedad, Así es, porque así es. usted y yo hemos sido revestidos del poder del Amén. Espíritu Santo y establecidos como la iglesia. Así Y es. para poder caminar y entender esto, necesitamos que el mismo Espíritu Santo de Dios nos haga Amén. entender todas y cada una de las cosas. Así es, tal cual. No sé si tú logras entenderlo, pero ¿cómo nos habla el Señor? El Señor nos habla a través de la palabra. Así es. Y tomaba mucho de lo que mi esposo decía en este instante, y si tú lo has podido tomar, recuerda eso. El mismo Pedro que estaba negando al Señor no fue el mismo Pedro que luego le predicó a la gente. ¿Por qué? Porque en él sucedió algo. Fue ese encuentro del Espíritu Así Santo es. precisamente donde fue revestido de ese poder, Así donde es. fue revestido de ese don, donde fue revestido de ese diseño divino sobre su Amén, vida así es. para empezar a desarrollarlo. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Debe haber ese punto, ese momento, ese instante donde somos revestidos de lo que ya el Señor nos ha dado, pero que somos empoderados de ese Espíritu Santo y no ser el mismo que tal vez tiempo atrás hicimos o caminamos sin el Señor, y tal vez nos atrevimos muchas veces a negarlo como hizo el mismo Pedro, ¿cierto? Tal vez nos atrevimos muchas veces a hablarle fuerte al Señor o a decirle: Señor, si es así, dime si eso no es, ¿cierto? Somos diferentes cuando somos revestidos de ese poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, y es allí donde empezamos a ser testigos desde lo más cercano que podamos tener nosotros, que puede ser nuestra familia, y ahí sí empezamos a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, luego a los que están afuera, a nuestro barrio, a nuestro trabajo, en nuestra ciudad, luego ahí sí vamos haciendo lo que el Señor ha propuesto en cada uno de nosotros. De esa forma se desarrolla ese diseño divino sobre cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Ya la iglesia hoy por hoy no es el lugar. La iglesia hoy por hoy somos tú y yo, somos cada uno de nosotros, y es ese diseño divino sobre la iglesia para este nuevo tiempo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. ¿Qué necesitamos? A ti que estás en este momento escuchando esta palabra, ese momento del Espíritu Santo viniendo con ese poder sobre tu vida, y sobre eso vamos a orar y vamos a declarar. Ese es el mover y ese es el nuevo tiempo para la iglesia. Pero no como experiencia. No como experiencia, sí, ya lo hemos aprendido. Porque una experiencia, no es la experiencia es algo que de uno un cuenta. instante, es Ellos lo que Él vivieron. vive latente en nuestras vidas, porque este fue el inicio de la iglesia. Así es. De ahí para allá continúa la iglesia y se ha extendido hasta el día de hoy. Y vamos a continuar en esta serie. Vamos a entender cómo es este diseño, y vamos a ver muchos hombres y mujeres de Dios que usó de una forma poderosa, de una forma sobrenatural, pero siendo entendidos. Así es. Es ahí donde les digo que no necesitamos caminar bajo experiencias, sino bajo la revelación del Espíritu Santo. El primer ejemplo que tomamos es la vida del apóstol Pedro. Así es. Un hombre sacado del vulgo, del liderazgo del vulgo, un hombre tal vez con la no mejor educación, pero un hombre que caminó el tiempo de discipulado en la mano del Señor, pero no pudo ser efectivo, sino hasta cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Y ahí vemos cómo son dos multitudes, bueno, una gran multitud después de dos mensajes. Pero vamos a estudiar las otras vidas. Así es. Vamos a ver lo que el Señor hizo a través de aquellos que caminaron bajo la revelación de estar bajo el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y esto se construye en intimidad, en búsqueda. Esto no es un mensaje de 15 minuticos y ya, estoy revestido. No, necesitamos entender, aprender a caminar, tener el discernimiento, la revelación, los fundamentos, para poder ser efectivos como la iglesia del Señor Jesucristo. Así es. Así es. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por dejémoslo hoy hasta ahí. Vamos a dejarlos provocados para la enseñanza del sábado, y vamos a seguir viendo todos estos hombres y mujeres de Dios que caminaron bajo la unción y bajo el fluir del Espíritu Santo, que marcaron, transformaron vidas.
Así es, Padre, hoy oramos, bendito Dios, por cada una de esas personas, por Amén. cada familia, bendito Dios, Así que en es, esta Señor. noche está conectado, bendito Padre Santo, Gracias, Señor. Espíritu Santo. Desatamos sobre cada uno de ellos y aún sobre aquellos que verán después, bendito Dios, esta palabra, bendito Así Rey. es, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a cada vida. Sé tú, Espíritu Santo, dando, Oh, gloria. Padre amado, Señor, la verdadera revelación de tu palabra a cada Así uno es. de ellos, bendito En Dios. el nombre de Y que Jesús. como palabra rema, bendito Padre Santo, cada uno pueda discernir lo que tú estás dando, Señor. Amén, Padre Señor. amado, y creemos en ese poder de tu presencia, Así Señor es, amado, Señor. para que ese diseño divino que ha sido establecido desde la eternidad para cada uno de tus hijos, Señor amado, hoy sea hecho, bendito Dios, en cada En el uno de nombre de nosotros, Jesús, Padre Señor. Santo. Gracias, Y aprendamos a caminar tomados de tu mano, bendito En Dios, el nombre y de poder Jesús, ser Señor. testigos de lo que tú has hecho y sigues haciendo a cada instante en Amén, nuestras Señor. vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así A ti te sea, damos Señor. toda la gloria, Espíritu Santo. A ti te damos todo el honor y toda la honra, bendito Señor. Amén, Y hoy Señor. creemos, Padre Santo, que la obra es tuya, bendito Rey. Te Amén, damos Señor. alabanza, Señor, y honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Amén. Rey. Padre amado, aún si hay allí algunos, Padre Santo, Señor, con alguna situación difícil, bendito Dios, algún quebranto de salud, Padre, te pedimos hoy, Espíritu Glorifícate, Santo, Señor. que esa presencia tuya, que ese poder tuyo sobre sus vidas, Padre Así amado, sea, Señor. sea trayéndole y revistiendo, Señor amado, sus En el vidas, nombre Padre de amado, Jesús, Señor. en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, obras Espíritu grandes, Santo. bendito Rey, sobre cada uno de ellos. Amén, Gracias Señor. te damos, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo. A ti gloria y honra, Señor amado. Amén. Aleluya, bendito Padre. Bueno, bendecimos su vida, bendecimos la vida de su familia. Damos gloria al Señor. Él es bueno, para siempre Amén. su misericordia. Y los Amén. invitamos, estaremos nuevamente conectados el sábado. Así es. Les queremos decir, estamos a punto, estamos muy cerca de abrir nuevamente la congregación. Creo Así que el es. sábado vamos a hablarles más específicamente de nuestra ubicación y Amén. viene el tiempo de formación. Estábamos un poquito esperando una respuesta de parte de Así Dios es. acerca del lugar, acerca de todo, guiados por el Espíritu Santo y diciendo, Señor, necesitamos una respuesta de parte tuya. Bueno, llegó el tiempo de que otra vez la Casa Fuente de Vida nos podamos reunir en Sí. asamblea. Vamos a cumplir con todos los protocolos, con todo lo que la ley requiere, con todo lo que la ley exige. Es nuestro Amén. deber, escúcheme, es nuestro deber, es nuestra obligación estar sometidos bajo toda autoridad, porque todas Amén. todas han sido establecidas por el Señor. Así Pero es. entonces quiero que el sábado denos un compás de espera, ya vamos a solicitar la apertura, lo que nos den el momento permiso. para poder funcionar, Así es. el permiso para funcionar y poder cumplir todos los parámetros y reunirnos como la iglesia del Señor que somos. Amén. Entonces Muchos- les bendecimos de gran manera. Así es. No sé, ibas a decir algo. Que a muchos les ha causado gozo ya la Claro, respuesta de que ya podemos reunirnos. Ya vamos Bendito Dios. como estaba allí, estábamos hablando, poder estar unánimes, juntos allí, Así ¿cierto? es. Realizando este tiempo. Bueno, Amén. oramos por cada uno de ustedes. Oramos por sus vidas en el nombre de Jesús. Todos los que están conectados, No veo. salúdalos. Ok. Claudia, Dios te bendiga. Andrés, Luisa, bendiciones allí donde se encuentran. Miriam, qué bendición tenerte esta noche también aquí en este lugar conectada. El tío Jaime, dicen todos, hermano Jaime, Dios le bendiga. Qué bueno que esté allí. Mis sobrinos, Dios les bendiga desde Bogotá. Familia también que está allí. Ahorita había doña Nancy, doña Anita, qué bendición. Miriam. Sí, ya salió Hola, a Miriam. Familia Parra, Nemocó, William, Nancy, bendiciones y todos los que están conectados. Diana, Dios te bendiga, qué bueno saludarte en esta noche. Ya recibiste el mensaje. Vamos a reunirnos nuevamente, gloria a Dios. Bueno, saludamos a cada uno de los que están allí conectados, oramos por sus vidas. Amén. Y aún aquellos que han presentado también sus ofrendas, sus diezmos, declaramos esa bendición y sobreabundancia, Favor y cielos gracia. abiertos sobre cada uno de En ustedes. el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Dios los guarde a todos ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.